de escuchar hablar a alguien de teoría permanentemente. Entonces, por lo menos en algunas clases como la de hoy, que se presta un poco para esto, está bueno acompañarlas por ahí con algunas imágenes y demás. Porque bueno, como les decía, la última clase digamos, que tuvimos, esta escuela criminológica en particular, que es el positivismo, tuvo esta particularidad, ¿no? De difuminarse tanto, digamos, creció tanto el positivismo, para usar palabras positivistas, se contagió tanto los países de positivismo que incluso llegó a América, digamos, ¿no? Entonces, es interesante porque es la primera vez, digamos, en el curso, digamos, en el relato que hacemos de la materia, que aparece no solamente en nuestro continente, sino aparece en nuestro país, digamos, ¿no? Entonces, bueno, la idea en la clase de hoy es ver si vemos un poco qué pasó con el positivismo en Argentina, digamos, ¿no? Bueno, hoy no nos van a acompañar muchos de nuestros colegas porque estamos en este momento terminando un seminario de lectura. Vieron que nosotros creo que le pasamos el aviso. Hay un seminario de lectura que hicimos con la cátedra de Iñaki en Itúa. Estamos leyendo, hoy empezamos a leer un libro de Angela Davis, que es una, bueno, no es criminóloga, es una autora norteamericana, feminista, también escribe, una militante también por las minorías en Estados Unidos, y uno de los temas que ella estudió y los que se involucró aparte activamente es en el tema de las prisiones, ¿no? Entonces, escribe un libro muy interesante que se llama Son obsoletas las cárceles, que bueno, es el libro que estamos analizando en este seminario. Pero bueno, así que seguramente se van a sumar un poquito más tarde a algunas de nuestras compañeras y compañeros. Pero bueno, en la clase de hoy lo que vamos a hacer es, digamos, cerrar la presentación sobre esta corriente de pensamiento tan relevante, digamos, ¿no? para la historia de los pensamientos criminológicos, que es el positivismo, digamos, ¿no? Que tuvo, digamos, un crecimiento muy fuerte, digamos, en poco tiempo, en lo que se refiere a su grado de influencia, digamos, ¿no? Como decía yo al principio, es una escuela que rápidamente se expandió por los países europeos, cruzó el continente y estableció, digamos, los parámetros de gran parte de la criminología contemporánea, digamos, ¿no? Porque aparte un poco pasó lo que yo les decía en la clase pasada, que el positivismo criminológico, sobre todo el italiano, como que bautiza esta disciplina, poniéndole el nombre de criminología. Entonces, a partir de ahí quedó todo lo que tenga que ver con criminología quedó muy asociado con el positivismo, digamos, ¿no? Lo cual también es un problema, porque como repetimos siempre, hubo reflexiones criminológicas antes y después del positivismo, pero bueno, en esta época es donde nace esta disciplina autodenominada criminología, digamos, ¿no? Haciendo un paralelismo, es algo parecido a lo que pasa con la sociología, con la antropología y con la propia psiquiatría, que aparecen con estos nombres en esta época, en el siglo XIX, y sin embargo después con el correr de las décadas van cambiando mucho sus objetos de estudio, sus marcos teóricos, pero claro, el nombre quedó asociado a este pensamiento de esta época. Con el positivismo pasa algo parecido, digamos, ¿no? Y fue una escuela, digamos, que marcó un quiebre, no solamente con lo previo, toda esta discusión con el iluminismo, básicamente, sino también con lo que vino después. Ustedes van a ver en las siguientes clases que muchas de las teorías criminológicas que vienen después siguen teniendo al positivismo como referencia, ¿no? Obviamente, más que nada para criticarlo o para presentar una alternativa, pero el positivismo se convirtió hasta a partir de ese momento como una referencia clásica de la reflexión criminológica, digamos, ¿no? Uno, obviamente, si escribe criminología, se compara con el positivismo o se diferencia del positivismo, digamos, ¿no? Entonces va a haber muchas teorías criminológicas que van a criticar el positivismo e intentar, digamos, proponer otra idea. Pero bueno, el positivismo, claro, retomando lo que les decía la clase pasada, en esta explosión que tuvo, digamos, de divulgación, no solamente en ámbitos académicos, sino también inclusive en ámbitos de gobierno, en ámbitos políticos, creció mucho en distintos países europeos, vimos algunos ejemplos la clase pasada, lo que pasó en Francia, también pasó algo parecido
en España, en Alemania, digamos, con escuelas positivistas muy reconocidas y con autores muy reconocidos, y dio el salto, digamos, a América, ¿no? Aparecen las primeras reflexiones criminológicas en América de la mano de este pensamiento. En ese sentido, nosotros incorporamos esta clase de positivismo en Argentina porque Argentina vivió un proceso parecido, ¿no? Hubo un desarrollo de pensamiento positivista en Argentina en esta época, que de alguna manera toma varios de los postulados del positivismo, pero los transforma también en cierta medida, ¿no? Hay un autor que yo creo que les mencioné alguna vez, se llama Máximo Soso, que le habla de la metamorfosis del positivismo en Argentina, porque el positivismo argentino, si bien tiene algunos postulados en común con la escuela sobre todo italiana, también tiene muchos propios, digamos, ¿no? Y discute mucho con el positivismo sobre todo italiano. Entonces, es una corriente, digamos, que tiene sus innovaciones, tiene sus adaptaciones, y el decir de Soso tiene sus metamorfosis, digamos, ¿no? Cambian ciertos conceptos. En la clase de hoy lo que vamos a ver es que el positivismo en Argentina surge en un contexto determinado. Bueno, acá vamos a hacer este intento de lo que hicimos al principio, de compartir pantalla para hacerlo un poquito más ameno a este relato que voy a hacer. Bueno, ¿se ve ahí la diapo que dice positivismo en Argentina? Sí, ¿no? Sí se ve, profesor. Bueno, les cuento. Este contexto en el que yo les decía recién, en el que surge el positivismo, es muy particular, porque el positivismo aparece en Argentina, o estas ideas positivistas, porque uno lo plantea así, parece que el positivismo es una persona que viene en un barco, no. Estas ideas de tinte positivistas que empiezan a circular en Argentina se dan a mediados y a fines del siglo XIX, ¿no? Y después van a permanecer durante gran parte de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y vienen en un contexto determinado, digamos, ¿no? El final del siglo XIX, como ustedes habrán visto seguramente en alguna clase de historia, inclusive en el colegio secundario o en el CBC, Argentina estaba caracterizada por un modelo agroexportador, digamos, ¿no? Un modelo social, económico y sobre todo de dirigencia política muy particular, que hacía un culto, digamos, de las referencias a los mercados internacionales, país agroexportador, que de alguna manera dialoga con las potencias europeas a partir de esta característica, y que se ve reflejado también en esta idea de progreso europeo y esta idea de modernidad, digamos, que intentaba transmitir en el concierto de las naciones, ¿no? Son gobiernos conservadores. Obviamente en ese momento no existía todavía el voto, el sufragio universal libre y obligatorio, o sea que eran gobiernos básicamente fraudulentos, pero bueno, de una élite conservadora, con un modelo económico muy particular, el cual vive un proceso inmigratorio muy interesante, con consecuencias políticas muy relevantes, ¿no? A finales del siglo XIX comienza un proceso migratorio en Argentina muy fuerte, a nivel demográfico fue exponencial, digamos, ¿no? Hubo un crecimiento muy grande de la población argentina de la mano de esta inmigración externa, sobre todo italiana, española, en menor medida polaca, inglesa y de otros países europeos, y también inclusive paralelamente un proceso migratorio local, digamos, ¿no? de personas de zonas más rurales hacia las ciudades. Entonces, este es un proceso migratorio exponencial que dio un crecimiento muy grande, sobre todo en las ciudades importantes de Argentina. Caso particular de la ciudad de Buenos Aires, que es donde está la élite gobernante y donde surgen los principales criminólogos, digamos, de la época, ¿no? Entonces es un proceso que ve consecuencias muy rápidamente en las ciudades, y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Esto, vamos a ver a continuación, marca una especie de tendencia hacia observar los problemas sociales como fruto del inmigrante, ¿no? De la llegada del inmigrante. El inmigrante se transforma en una figura muy sensible, muy cuestionada para la élite política y para la propia, en gran parte de la ciudadanía también. Y también este contexto se dio otras particularidades. A finales del siglo XIX, especialmente en el año 1871, algunas ciudades argentinas, especialmente la ciudad de Buenos Aires, sufrió una epidemia de fiebre amarilla muy grave. Bueno, nosotros sabemos lo que son las epidemias, ¿no? Estamos conviviendo con una. En ese momento fue muy grave la epidemia de fiebre amarilla, provocó muchas muertes, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, insisto. Se habla de más de 13.000 muertos, hubo que crear cementerios, inclusive para alojar cadáveres de lo conmocionante que fue, papá fue en muy poco tiempo. Tenía que ver
con la contaminación, o sea, tenía que ver con ciertas características que hicieron que fueran muy fuertes los focos en las zonas, entre comillas, bajas de la ciudad, bueno, las zonas pobres, la zona de los conventillos, las zonas cercanas a los saladeros, lo cual requirió en cierta medida una reforma urbana y una reforma médica muy importante. Ustedes se acuerdan que vimos que una de las disciplinas emparentadas con el positivismo era el higienismo. Bueno, el higienismo tenía mucho que ver con los diseños urbanos y con el saneamiento urbano, digamos, ¿no? Entonces, la epidemia de fiebre amarilla en cierta medida propició también la escalación de esos discursos higienistas en la ciudad de Buenos Aires y particularmente en Argentina, digamos, ¿no? Y también el contexto del fin del siglo XIX se caracterizó por una gran importación de ideas científicas, ¿no? Había, sobre todo en las élites gobernantes, una tendencia a buscar estos discursos científicos, estos discursos modernos europeos, y tratar de, en cierta medida, de apropiarse de ellos, digamos, ¿no? Entonces, todo esto dio un marco, digamos, de referencia que propició, de alguna manera, que el discurso positivista, los discursos de tinte científico, se instalaron con mucha fuerza en Argentina, especialmente en el ámbito penal, en el ámbito de los problemas urbanos vinculados con el delito, digamos, ¿no? Así como yo les decía recién, aparece esta idea de el problema de la ciudad. Gran parte del problema o los problemas de la ciudad están emparentados con el problema del crimen, digamos, ¿no? Esta asociación entre problemas urbanos con crecimiento de la delincuencia, de la vagancia y de la prostitución, conceptos claramente higienistas, y esto ya había pasado en las ciudades europeas. Entonces, aparece por primera vez lo que se conoce como problema criminal, digamos, ¿no? Esto no quiere decir específicamente que antes no había delitos, siempre hubo delitos, obviamente, pero acá aparece como un problema de agenda política, como un problema muy emparentado con el desarrollo urbano, digamos, ¿no? Aparece el problema, digamos, en la élite gobernantes, aparece el problema en las agencias del sistema penal, ¿no? Hay un gran crecimiento urbano, un gran crecimiento de la población, un gran crecimiento de los desórdenes urbanos. Ustedes saben que todo proceso migratorio provoca desorden, provoca problemas de vivienda, problemas de trabajo, problemas de integración social. Y el delito tiene mucho que ver con eso. Por lo tanto, también evidentemente crecieron los hechos delictivos. Esto entonces trajo una primera advertencia, digamos, ¿no? Y la instalación de un problema nuevo, digamos, en la agenda argentina, que era el problema delictivo y el problema del inmigrante. El inmigrante se transforma en el actor social que viene a traer esos problemas al país, fundamentalmente a la ciudad. Entonces aparece la figura del inmigrante como la figura del otro, el que trae el problema, el que trae el delito, el que trae el desorden. Además, el inmigrante, en este caso puntual, también traía ideas. No solamente él provocaba inconvenientes en las ciudades o sobre todo en los gobiernos, sino que también de la mano de la inmigración vinieron ideas políticas, e ideas gremiales sobre todo, que causaron también cierta preocupación en las clases políticas. Los grandes movimientos anarquistas, los grandes movimientos sindicales se conformaron de la mano de inmigrantes en Argentina. Por lo tanto, el problema de la inmigración no era solamente un problema urbano, un problema delictivo o un problema social, también un problema político. De la mano del inmigrante también aparecen estos nuevos reclamos, estas nuevas revueltas sociales. Esto hizo que la inmigración se transformara rápidamente en un problema de agenda política y que se diera una respuesta política ante eso, digamos, ¿no? Por ejemplo, la ley de vagancia de 1889 y la ley de residencia de 1902, que permitían la expulsión del inmigrante, hablan a las claras, digamos, de cierta reacción política que hay detrás de la figura del inmigrante. Pero más allá de estas reacciones, también el problema de la inmigración y su posible relación con el delito propició también de alguna manera que comenzaran las reflexiones criminológicas sobre el problema de la delincuencia en Buenos Aires y en términos generales en Argentina, ¿no? Aparecen primeras reflexiones de estas nuevas ideas científicas, de este nuevo derecho penal, de estos saberes criminológicos que de alguna manera pretenden estudiar científicamente estos problemas delictivos que tienen las ciudades, ¿no? Entonces así aparecen, digamos, las primeras reflexiones criminológicas en Argentina sobre las conductas peligrosas. El objeto de estudio de la criminología, piensen ustedes en esa época, de la criminología positivista, tenía más que ver con las conductas peligrosas, digamos, ¿no? Sí, no con el delito en sentido legal, digamos, ¿no? Sino con ciertas personas peligrosas, ciertas conductas peligrosas, ciertas costumbres peligrosas, digamos, ¿no? La mala vida en Buenos Aires, por ejemplo, en términos muy de la época.
Acá le paso para ilustrar un poquito algunas fotitos de lo que era Buenos Aires a principios del siglo XX, una ciudad que estaba creciendo mucho en lo que eran las calles de Buenos Aires. Esta es una imagen muy interesante del Hotel de los Inmigrantes, digamos, ¿no? El gran caudal de inmigrantes hacía que estos hoteles de recepción de inmigrantes enseguida estallaran de gente, digamos, ¿no? Esta es una foto de principio del siglo XX en el comedor de uno de esos hoteles de inmigrantes, digamos, ¿no? Y de la mano, digamos, de estas ideas positivistas sí, perdón. En este año se empieza a estudiar lo que son los criminales precoces. Sí, yo te diría que en esta época se empiezan a estudiar los criminales en general, digamos, ¿no? Los delincuentes. Ahora vamos a llegar a eso a través de qué, digamos, ¿no? Porque previamente lo que pasa es que en esta época empieza a conformarse la delincuencia como un problema, digamos. Antes de estudiar a criminales, tiene que instalarse la criminalidad como un problema. Y la criminalidad se instala como un problema de la mano de este contexto, digamos, ¿no? De la mano de este crecimiento urbano, de la mano de este proceso migratorio, de la mano de esta idea del extranjero como que trae el problema. Es decir, aparece ahí la primera reflexión sobre estos nuevos problemas urbanos, como por ejemplo el delito, digamos, ¿no? De la mano de estas reflexiones van a venir estas ideas de cómo estudiar el delito en la línea que planteas vos. Pero para llegar a eso, también estas ideas sobre cómo estudiar el delito también tuvieron mucho que ver con la gran divulgación que hubo de los conceptos positivistas y de estos nuevos saberes criminológicos que venían importados de Europa. En esta época, final del siglo XIX y sobre todo principios del XX, desde distintos ámbitos empiezan a divulgarse muy fuertemente estas nuevas ideas criminológicas, ¿no? Estas nuevas ideas de cómo estudiar estos problemas criminales de la mano de estas personas tan peligrosas, ¿no? Entonces, uno ve en esta época que aparece muchas de las ideas positivistas o criminológicas en revistas, en diarios, en prensa y puntualmente en algunas revistas especializadas. Aparecen revistas policiales, revistas criminológicas, revistas académicas, en las que se empiezan a difundir, divulgar estos conceptos positivistas, digamos, ¿no? Va a haber muchas revistas. La policía empieza a editar a fines del siglo XIX revistas donde se hacen estudios de criminales, los primeros relatos criminológicos, muy básico todo, ¿no? Pero empieza a instalarse como tema de divulgación científica, digamos, ¿no? Y van a aparecer revistas criminológicas específicas. En el año 1899, de la mano de Pietro Gori, yo no sé si ustedes se acuerdan, yo les mencioné que Pietro Gori era un positivista italiano anarquista, por eso digo que el positivismo es muy raro ideológicamente. Bueno, Pietro Gori, huyendo de Italia, donde tenía una condena a muerte porque había participado en una revuelta anarquista y la parte era abogado defensor de anarquistas, se instala en Argentina, participa en muchos debates y conferencias criminológicas en Argentina, en la facultad, y crea una revista, llamó Criminología Moderna. Está considerada la primera revista de criminología de Latinoamérica, 1899. Y ahí empiezan a publicarse artículos sobre estas nuevas ideas criminológicas, ¿no? Estos nuevos saberes penales. Y también se crean sociedades, hoy podríamos decir ONGs, digamos, eran sociedades de personas, sobre todo profesionales, interesados en la divulgación de estos nuevos estudios criminológicos, en la divulgación de estos nuevos saberes científicos relacionados con el delito y con el delincuente, ¿no? También las universidades, en muchas de las universidades nacionales, sobre todo en esta Facultad de Derecho, empieza poco a poco a impartirse conceptos positivistas. El año 1887, por ejemplo, fue un año muy importante para el positivismo argentino, porque es el año donde se crea la primera cátedra de Derecho Penal de la Facultad de Derecho, o sea, de nuestra facultad, con una visión completamente positivista. Y no es que había muchas cátedras de Derecho Penal, había dos. Sin embargo, una de estas cátedras, la de Norberto Piñero, establece un programa de Derecho Penal de raíz evidentemente positivista, con un estudio teológico del criminal, así con todos los conceptos que vimos en la clase pasada. Y no solamente en la Facultad de Derecho, también en la Facultad de Medicina aparecen materias vinculadas con el positivismo, como materias vinculadas con la medicina legal, por ejemplo, o inclusive en facultades de Derecho de otras provincias. En la Universidad de Córdoba, de la mano de Moyano Gacitúa, también aparecen los primeros programas de Derecho Penal de tinte positivista. Es decir, se instala también en las facultades estos conceptos positivistas para impartir a los alumnos.
También la divulgación se da de la mano de congresos y conferencias. Esto se da sobre todo a principios del siglo XX. En la década del 10 del siglo XX empiezan a crecer la cantidad de seminarios, conferencias y congresos sobre criminología, sobre sobre penitenciaría, sobre ejecución de la pena, es decir, distintos congresos básicamente de cuestiones criminológicas y cuestiones penitenciarias, ¿no? Y también la divulgación de ideas positivistas tuvo mucho que ver con la instalación de ciertos dirigentes de pensamientos positivistas en algunas oficinas del Estado. O sea que el positivismo llega a la prensa, llega a las revistas, llega a las asociaciones de divulgación, llega a las facultades, a los congresos y también a las oficinas del Estado, digamos, ¿no? O sea, una gran divulgación de estas ideas. Ojo, en ciertas élites, estamos hablando básicamente de lo que sucedió en la ciudad de Buenos Aires y en algunas grandes ciudades del interior, pero no es un fenómeno básicamente capitalino el positivismo. Acá para ilustrar lo que les decía, les muestro dos fotitos. La primera, donde se ve el perfil de este delincuente, es un extracto de un artículo que sale en la revista de la Policía de Capital. Es una revista que se editó a fines del siglo XIX y principios del XX, que entre sus artículos ya empezaba a presentar características, digamos, de delincuentes, un poco en la línea esta del primer Lombroso, digamos, ¿no? Hablar como de descripciones físicas de cómo eran los delincuentes. Y la que ven en la segunda parte de la pantalla es la tapa de la revista Archivos de Psiquiatría y Criminología. Esta es una revista muy famosa, cambió mucho de nombre. El nombre más conocido fue Archivos de Criminología, Psiquiatría, Medicina Legal y Medicina Legal. Es una revista que se funda en 1907 de la mano de José Ingeniero, que vamos a hablar en un ratito, y fue tal vez la revista criminológica argentina más importante de la época, ¿no? Se editó durante muchos años, después la dirigieron otras personas, y era una revista muy extensa, escribían muchísimos criminólogos, sociólogos, médicos, juristas, también había mucha presentación de estudios de caso, digamos, de relatos científicos, reseñas de libros, eran revistas que tenían a veces más de 600, 700 páginas. En la biblioteca de la Facultad de Derecho, cuando todo vuelve a la normalidad se pueden consultar muchas de estas revistas de archivos que están en la biblioteca. Revistas, digamos, muy conocidas en la época, ¿no? Y dentro de les contaba yo, de las sociedades de divulgación de ideas positivistas, hay una sociedad muy famosa que se crea a finales del siglo XIX, en 1888, que se llamó Sociedad Argentina de Antropología Jurídica. Es una sociedad que crean varios profesionales, no solamente abogados, también médicos y sociólogos, para reflexionar sobre estos conceptos de la nueva criminología y sobre todo para reflexionar sobre algunos asuntos en particular, digamos, ¿no? Entonces había conferencias en estas sociedades, se presentaban artículos y fruto de esta sociedad surgieron los primeros libros de criminología de la Argentina. Estos son dos de los miembros fundadores de la sociedad. Si alguna o alguno adivina quiénes son, tienen aprobada la materia, se los digo un chiste, ¿no? Pero no creo que lo conozcan. El que está a la izquierda de la pantalla es José Drago, o sea, conocido después por C de Grado, pero bueno, Drago fue un positivista argentino muy famoso. Y el que está a su lado es Ramos Mejía, José María Ramos Mejía, un médico positivista también muy famoso. Después les puedo pasar algunos libros que tengo de él, que eran en ese momento ilustres, digamos, profesionales, nombre de cita permanente, docentes de facultades, funcionarios, muchos de ellos. Drago fue fiscal del Estado, y muy famosos en sus conferencias, digamos, ¿no? Miembros de esta sociedad de antropología. Y este es un ejemplo, lamentablemente la foto tiene muy mala calidad, pero esta es la tapa de la publicación del Congreso Penitenciario Nacional, que se desarrolló en 1914. En el año 1914, en la Argentina por primera vez se desarrolla un Congreso Penitenciario, al cual asisten desde el ministro de Justicia de la época hasta los principales profesores de las universidades públicas, mucha cantidad de asistentes, estudiantes, docentes invitados. Es un congreso muy exitoso en el que se discutían estas ideas, había mesas de trabajo sobre distintas cuestiones, es decir, había un clima de efervescencia académica muy fuerte en esta época con el positivismo.
Y, insisto, también otro de los eslabones en los que el positivismo tuvo una gran influencia y divulgación fue los ámbitos del Estado. No en todos, pero en ciertas oficinas del Estado se van instalando algunos dirigentes de pensamiento positivista que empiezan a intentar aplicar estas ideas dentro de la función que ejercen. Esto se da sobre todo en el ámbito de salud y en el ámbito penitenciario, ¿no? Y sobre todo se da en el ámbito del gobierno nacional, no tanto a nivel provincial. Ya vamos a ver después que el positivismo no fue tan influyente en las provincias, pero sí en el ámbito de capital, y por lo tanto en los gobiernos nacionales aparecen funcionarios vinculados a estos saberes, aparecen, digamos, vinculados a salud y a cárcel. Y lo que tiene que ver con los funcionarios vinculados a cárcel tampoco es una presencia omnipresente, digamos, ¿no? Hay una tensión permanente en la discusión carcelaria y en la dirigencia penitenciaria argentina entre los saberes penitenciarios y los saberes criminológicos, que si bien se parecen, no son lo mismo, digamos, ¿no? Hay muchas ideas penitenciaristas que están desarrolladas por dirigentes penitenciarios, digamos, de mucha escuela, de mucha historia dentro de la institución, que tal vez no tiene tanto que ver con el saber criminológico, digamos, ¿no? Ahí hay ciertas tensiones entre lo que pensaban los penitenciarios de carrera con lo que pensaban los criminólogos, digamos, ¿no? Pero lo cierto es que estas ideas de a poco en algunos ámbitos penitenciarios van penetrando, ¿no? Y se ve muy claramente la influencia del positivismo en una agencia del Estado en Argentina con la Penitenciaría Nacional. Yo sé si ustedes saben que en el año 1877 se crea en la Ciudad de Buenos Aires la Penitenciaría Nacional. Es una penitenciaría muy grande, fruto de un proyecto muy ambicioso, digamos, ¿no? de creación de una institución carcelaria. Y en esta penitenciaría, no desde el inicio, pero en un momento determinado, vamos a ver cuándo, se empiezan a instalar ciertos gabinetes de tinte positivistas. Básicamente se crea el Instituto de Criminología en el año 1907 dentro de esta penitenciaría. Y el instituto sí va a ser dirigido por José Ingenieros, que es un académico positivista, y va a intentar llevar a cabo, digamos, en el ámbito penitenciario ciertas de las propuestas positivistas de la época, ¿no? Entonces, en cierta medida el positivismo vamos a ver que también fue influyente en el ámbito del Estado. Esta es una foto de la Penitenciaría Nacional, a los pocos tiempos de su creación, una penitenciaria muy grande, que está ubicada en lo que hoy es Plaza Las Heras. Tal vez muchas y muchos de ustedes lo deben saber, ahí en Las Heras y Coronel Díaz, en esa plaza donde hoy suelen estar muchos pibes y pibas tomando mate viendo pasar colectivos. Bueno, ahí estaba la Penitenciaría Nacional, que se crea en 1877, funciona durante muchas décadas, finalmente es demolida en la década del 50 o principios de los 60, y tuvo su momento, entre comillas, esplendoroso a finales del siglo XIX, principio del XX, donde hubo una gran cantidad de empleados, de personal penitenciario capacitado y una gran cantidad de talleres funcionando, digamos, ¿no? La Penitenciaría Nacional fue un ejemplo, entre comillas, en ese momento de labor penitenciaria, digamos, ¿no? Llegaron a funcionar más de 50 talleres, como por ejemplo la imprenta de la penitenciaría, una imprenta muy reconocida, que paradójicamente era la imprenta donde se editaban gran parte de los libros de los positivistas, digamos, ¿no? La revista Archivos de Criminología, que yo la mencionaba recién, se editaban los talleres gráficos de la Penitenciaría Nacional, digamos, ¿no? Pero bueno, también había talleres de costura, de cocina, digamos, de mecánica. Fue un proyecto muy ambicioso que enroló a una gran cantidad de gente, digamos, ¿no? Y un proyecto donde se desarrolló además lo que después se conoció como criminología clínica, lo que yo le mencionaba recién. La Penitenciaría Nacional fue el ámbito en donde al menos se intentó instaurar un programa positivista de resocialización de delincuentes. Todo lo que vimos en la clase pasada o algo bastante parecido, de estos conceptos de Ferri, digamos, de intentar a partir del diagnóstico y la clasificación de la patología individual curar a la persona enferma, en este caso el delincuente. Algo parecido a eso, aunque con otros conceptos, intentó hacer José Ingeniero al mando del Instituto de Criminología. El Instituto de Criminología de la Penitenciaría Nacional se crea en el año 1907, de la mano de Antonio Valvés, que era el director de la penitenciaría de esa época, con esta idea, digamos, ¿no? De estudiar a los delincuentes, estudiar sus patologías, clasificar sus patologías
y, en la medida de lo posible, hacer un tratamiento curativo, digamos, ¿no? Ingenieros estuvo a cargo del instituto por varios años, después el instituto siguió funcionando, es más, funciona hasta el día de hoy, aunque poco a poco fue degradándose su función, digamos, y pasó a ser un lugar más de información, digamos, criminológicas a nivel dictamen que con esta pretensión curativa, digamos, ¿no? Pero bueno, fue un ámbito donde de alguna manera se intentó avanzar en estas ideas positivistas en un lugar determinado de prisión, digamos, ¿no? Decíamos José Ingenieros, me interesa rescatar la figura de José Ingenieros, por más que les mencioné muchos positivistas, y de hecho hubo un montón, solamente quería hablar de uno, de José Ingenieros, porque tal vez ustedes lo conocen seguramente, fue el positivista más conocido, el que más se divulgó, y tiene mucho que ver con el desarrollo del primer positivismo en Argentina. El positivismo criminológico en Argentina, si bien surge a finales del siglo XIX, se va a mantener durante bastante tiempo, digamos, ¿no? En ciertos ámbitos estatales, en ciertos ámbitos académicos. Y José Ingenieros está muy relacionado con el primer gran impulso que tuvo el positivismo bien a principios del siglo XX, ¿no? José Ingenieros fue un médico, filósofo de raíz positivista, extremadamente inteligente e inquieto, que participó del movimiento positivista, que debatió de igual a igual con los principales positivistas europeos, fundamentalmente con Ferri y con Lombroso, y que desarrolló su propio programa y sus propias conceptualizaciones, digamos, de estas ideas criminológicas, digamos, ¿no? José Ingenieros básicamente planteaba de un esquema criminológico de 3 etapas. Hay un esquema que se lo conoce como el programa de criminología de José Ingenieros, que de alguna manera en gran parte resumen lo que es el concepto de la criminología positivista en Argentina, digamos, ¿no? Al menos en esta primera etapa. Decía Ingeniero que la reflexión criminológica, que el programa de criminología debe constar necesariamente de 3 etapas. La primera etapa es la etiología criminal, que es el estudio de las causas de la criminalidad. José Ingenieros creía que había causas endógenas y exógenas de la criminalidad, digamos, ¿no? Era una mezcla de antropología criminal, digamos, lo que tiene que ver con el estudio individual del delito. El estudio individual del delito lo relacionaba fundamentalmente no tanto con aspectos físicos, ni con aspectos ambientales, sino más que nada con aspectos psicológicos. Él hablaba de la psicopatología criminal, digamos, ¿no? Que esa antropología criminal está muy ligada con la psicopatología individual que tienen algunas personas. Y el otro aspecto etiológico que explica el delito para ingenieros es el aspecto exógeno, que tiene que ver con la mesología criminal. ¿Se acuerda que mencionamos la clase pasada de la escuela francesa, que hablaba de mesología criminal? Es decir, que para explicar las causas del delito también hay que tener en cuenta la influencia del medio ambiente. Lo que va a decir Ingenieros, en resumen, es que la etiología criminal, digamos, la causa del delito, tiene que ver con ciertas tendencias psicopatológicas, o sea, ciertas tendencias individuales psiquiátricas, con el medio ambiente, digamos, ¿no? Siempre los medios ambientes también influyen, digamos, para que efectivamente algunas conductas se cometan o no. Entonces, el programa de criminología de ingenieros incluía una primera parte de estudio teológico, es decir, estudiar las causas del delito, una segunda parte de clínica criminológica, que es lo que él intentó hacer en el Instituto de Criminología. Esta parte tiene que ver ya con la cuestión más individual, no con las causas generales de la delincuencia, que se ven en la teología, sino tenía que ver con determinar el grado de peligrosidad del individuo delincuente, ¿no? Esto sí es un estudio clínico individual, caso por caso, de el nivel de peligrosidad y la clasificación específica de la patología individual de cada delincuente. Y por último, la tercera parte del programa de criminología de ingenieros es lo que él denomina la terapéutica criminal. Él está pensando la pena como terapéutica, digamos, ¿no? La pena que sirva como una defensa social, digamos, ¿no? Que proteja a la sociedad, pero también que sea terapéutica, digamos, ¿no? En el sentido que sea curativa, que le sirva al individuo para llevar a cabo, digamos, su resocialización, digamos, ¿no? Para esto él pensaba que había actividades que servían como de terapéutica criminal, digamos, ¿no? Que podían servir para que esa persona delincuente pueda, en la medida posible, resocializarse. Pues él entendía también
al igual que Ferri, que debe haber distintos tipos de prisiones y distintos tipos de ejecución de las penas vinculados al grado de peligrosidad de cada delincuente, ¿no? Y José Ingenieros también desarrolló una clasificación de delincuentes que es mucho más amplia que la que desarrolló Ferri. Porque Ingenieros lo que planteaba es que la delincuencia en realidad es una rama más de algo mucho más complejo que son las anomalías. Lo que decía Ingenieros es que hay ciertas personas amorales, se podría decir, que presentan ciertas anomalías psicopatológicas, o sea, presentan comportamientos antisociales debido a una anomalía psicopatológica que ellas tienen. Si bien no es necesario que sepan este esquema al pie de la letra, es interesante para mostrar a qué nivel de exhaustividad pretendía clasificar las anomalías Ingenieros. Ingenieros lo que planteaba es un esquema bastante complicado, digamos, ¿no? De 3 tipos de anomalías psicopatológicas que tienen algunos individuos. Él decía que había anomalías morales, anomalías intelectuales y anomalías volitivas. Pero a la vez, cada una de estas anomalías podían ser congénitas, o sea, la persona ya nacía así, podían ser adquiridas o pueden ser transitorias. Transitorias son obviamente el nivel más bajo, digamos, ¿no? Son totalmente cambiantes, ¿no? Se dan en un momento puntual determinado y pueden no volver a pasar. Entonces lo que él hace es, dentro de estas 3 tipos de anomalías que define, tratar de identificar casos de anomalías congénitas, adquiridas y transitorias. Y dentro de esta clasificación, que es tan amplia, él incluye como comportamientos psicopatológicos anómalos a conductas tan vastas como el delincuente nato, el delincuente habitual y el delincuente ocasional, que son personas que presentan anomalías morales, de tipo congénita, adquirida o transitoria, pero también incluye a las locuras constitutivas, a las locuras adquiridas, a los alcohólicos y a los intoxicados, que son partes de anomalías intelectuales, va a decir él, y finalmente incluye también a los degenerados o impulsivos o inclusive delincuentes epilépticos, lo llevó a definir en algún momento, a los alcohólicos y a los impulsivos, a los pasionales. Es decir, toda esta vasta cantidad de personas con comportamientos anómalos presentan, según Ingenieros, una alteración psicopatológica que hace que esas conductas sean efectivamente asociales, sean anómalas. En algunos casos, como ven, son delictivas, en otros casos no son delictivas, son, si querés, diferentes a la sociedad, pero no básicamente delictivas. Es decir, lo que está planteando Ingenieros es que existen personas que ya tienen ciertas anomalías que las llevan a tener conductas asociales. Obviamente después se establecen graduaciones, digamos, depende de si son congénitas, adquiridas o transitorias. Y también él cree que hay hasta a cierto punto posibilidad de cura o de al menos bajar los niveles de peligrosidad, digamos, ¿no? Es decir, es un discurso típicamente positivista, de una visión un poco más amplia, digamos, que de los positivistas italianos. Para Lombroso se quedaban cortos los positivistas italianos al no darse cuenta que el delito es simplemente un comportamiento anómalo más. Pero lo que existen son comportamientos anómalos, por problemas psicopatológicos que tienen algunos individuos, digamos, ¿no? Bueno, finalmente también lo que les quería transmitir con respecto al positivismo en Argentina, porque también esto provocó una gran discusión y debate, es que el positivismo en Argentina también se caracteriza por impulsar una gran cantidad de producción de conocimiento científico. Esta es una nota distintiva del positivismo general. Ustedes ya lo vieron cuando vimos positivismo europeo, digamos, ¿no? Plantean este esquema del estudio científico del delito a partir del estudio del delincuente, y por lo tanto lo que sostienen es que los estudios científicos tienen que hacerse con metodología científica y no a partir de teorías, de dogmas o de saberes jurídicos. Por lo tanto, lo que propician siempre los positivistas es llevar a cabo estudios científicos sobre la delincuencia. Bueno, los positivistas argentinos no fueron la excepción en ese sentido y intentaron llevar a cabo una serie de estudios científicos que son tal vez los primeros estudios científicos sobre el delito en Argentina, digamos, ¿no? A partir de algunas iniciativas de algunos positivistas del final del siglo XIX y sobre todo de la primera mitad del siglo XX.
Así nos encontramos con que hay básicamente dos tipos de producciones científicas vinculadas a la criminalidad que se desarrollaron en Argentina. La primera, ya en cierta medida hablamos, que es lo que se conoce como clínica criminológica. Esto tiene que ver con la instauración de algunos gabinetes, institutos, organismos en ámbitos policiales, pero sobre todo en ámbitos carcelarios, dedicados a estudiar científicamente al delincuente. Esto tuvo su inicio en el último año de la década del 19, o sea, en 1899, se crea un observatorio de delincuentes en una cárcel de la ciudad de Buenos Aires, digamos, ¿no? Este es el primer antecedente, digamos, de personas detenidas, en este caso en una cárcel, también era estudiada científicamente. Se empezaron a hacer las primeras fichas clínicas de los delincuentes. No solamente se estudiaba a delincuentes, sino también se estudiaba a todas las personas aprendidas por la policía, es decir, alcohólicos, vagabundos, es decir, una primera experiencia de intento de estudios científicos de este tipo de personas. Pero la gran innovación de la clínica criminológica en Argentina se dio a través del mencionado Instituto de Criminología de la Penitenciaría Nacional. O sea, José Ingenieros en el año 1907 intenta llevar a cabo estos estudios clínicos individuales de los delincuentes en una unidad de detención. Entonces se establece, como decíamos hace un ratito, en la Penitenciaría Nacional, un gabinete encargado de hacer estudios científicos de la delincuencia, digamos, ¿no? Esta idea que se conoce como criminología clínica o estudios de casos se dio en muy pocos establecimientos de detención, digamos, ¿no? Está el ejemplo de la unidad policial, hay otros ejemplos en algunas cárceles de la capital, como la cárcel de encausados, y en una penitenciaría del sur del país, que es la penitenciaría de Ushuaia. Pero sacando estos casos concretos, la clínica criminológica no se dio en todas las unidades del país, sino se dio puntualmente en algunas unidades y básicamente en la Penitenciaría Nacional. Por lo tanto, no se puede decir que fue una experiencia carcelaria a nivel nacional, digamos, ¿no? Pero sí es interesante porque a partir de estos estudios clínicos se llevaron a cabo una gran cantidad de producción científica, se publicaron artículos, José Ingenieros publicó libros inclusive en base a estos estudios. El libro Criminología de José Ingenieros en gran parte se basa en observaciones que él hacía en el gabinete de criminología de la Penitenciaría Nacional, y gran parte de los artículos que se escribían en archivos de criminología, en la revista que les mencioné, también surgían de estos estudios en este Instituto de Criminología. La segunda producción científica que lleva a cabo el positivismo argentino son las estadísticas criminales y carcelarias. Esto, en términos estrictos, no lo lleva a cabo el positivismo argentino, sino que lo empiezan a recopilar las agencias del Estado. O sea, a finales del siglo XIX, las policías, algunos poderes judiciales, pero sobre todo algunas unidades carcelarias, empiezan a confeccionar y elaborar estadísticas criminales, estadísticas judiciales y estadísticas carcelarias. Estas estadísticas, si bien tenían que ver con cierta rutina que tenían estas agencias, digamos, ¿no?, empiezan a ser como material, o materia prima, mejor dicho, de reflexiones criminológicas. O sea, gran parte de los criminólogos de la época se empiezan a valer de estos datos estadísticos para llevar a cabo sus publicaciones, sus libros, sus artículos, sus conferencias. Entonces acá comienza también la primera producción estadística importante en Argentina, de la mano de datos que publicaban las policías, algunos poderes judiciales, pero muy pocos, pero sobre todo las cárceles, digamos, ¿no? Y por último, digamos, lo que tiene que ver con producción científica del positivismo argentina, también se desarrollaron ciertas tecnologías muy avanzadas para la época, sobre todo tecnologías para la identificación de delincuentes. A finales del siglo XIX empieza esta idea de armar mediciones de delincuentes, descripciones de delincuentes, un poco en la línea de la foto que les mostré de la revista policial. También aparece la galería de delincuentes, o sea, las policías empiezan a identificar delincuentes, a dibujarlos, después a fotografiarlos y a exponerlos para que la gente sepa quiénes son los delincuentes. Y también se desarrolla la identificación individual a partir de las huellas dactilares. Ustedes saben que José Bucetich fue un policía argentino, un policía bonaerense, que desarrolló un método muy innovador de identificación de personas a partir de sus huellas digitales. En paralelo, en Francia también hubo un desarrollo parecido de la dactiloscopía,
Lo cierto es que son tecnologías aplicadas a la identificación de los individuos, digamos, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con lo que pasaba en la época, digamos, ¿no? Esta idea de identificar a los delincuentes, de identificar a las personas peligrosas. Bueno, este entonces es un diálogo muy típico que se da entre las tecnologías, en este caso policiales, con los pensamientos criminológicos. Así que en suma podemos decir que el positivismo también trajo este legado, digamos, ¿no? De gran producción científica en Argentina. Simplemente a modo de ejemplo, les cuento que de la mano de estos desarrollos científicos, se dan los primeros censos carcelarios en el país. En el año 1906 se lleva a cabo el primer censo carcelario nacional, o sea, se cuenta a todos los presos que hay en todas las unidades del país. Esta es una iniciativa que tiene el Ministerio de Justicia, sobre todo de la mano de Antonio Balbé, que era el director de la Penitenciaría Nacional, de llevar a cabo un gran censo, o sea, mandar una planilla de relevamiento a todas las unidades de detención del país que existían en el año 1906, para saber la cantidad de presos que había en el país y algunas características básicas. Este censo lo contestaron todas las penitenciarías del país, eran 65 en la época, dio una población penitenciaria de alrededor de 8.500 personas, y increíblemente, o no tan increíblemente, ya dio un porcentaje muy alto de personas sin condena, denominadas encausados, o lo que hoy sería procesados. Digamos. Ya en esa época también casi la mitad de la población penitenciaria no tenía condena, digamos, ¿no? Algo que se ve hasta el día de hoy. Digamos, ¿no? Entonces, ese es un gran impulso, una gran iniciativa muy compleja. Ustedes imagínense lo que es en ese momento hacer un censo carcelario, pero tiene mucho que ver con este entorno que había, digamos, ¿no? Este entorno y estos conceptos, digamos, tan arraigados con la tecnología, ¿no? Se hicieron censos parecidos en el año 1924 y 1932 y después lamentablemente se interrumpieron durante mucho tiempo, ¿no? Pero digamos, este inicio, digamos, en las estadísticas penitenciarias tuvo mucho que ver con este discurso. Y como les decía recién, los estudios de casos se llevaron a cabo básicamente en la Penitenciaría Nacional, el Instituto de Criminología, y son estudios que persisten casi hasta el día de hoy. Estos gabinetes de criminología, si bien fueron cambiando si quieren, en cierta medida su marco teórico y su nivel de influencia, sí permanecieron las prisiones casi hasta el día de hoy. Finalmente, antes de comentarles algo y escucharlos también un poco, hoy me interesa escucharlos también un poquito a ustedes, una aclaración. Cuando se habla de influencia del positivismo en Argentina, obviamente con todo lo que vengo yo diciendo antes, parece que fue una cosa muy clara y muy unánime, digamos, ¿no? La instalación del positivismo en Argentina. Sin embargo, sobre todo de la mano de ciertos estudios historiográficos recientes, se está poniendo muy en cuestión también hasta qué punto podemos hablar de una influencia positivista en el ámbito penal en Argentina, así en términos generales. Primero, porque también los pensamientos penales clásicos eran muy influyentes en la época. Segundo, y sobre todo relacionado con esto, porque esto se ve muy claramente en el Código Penal, digamos, ¿no? El Código Penal argentino, el viejo Código Penal de Tejedor y el Código Penal de 1922, son códigos básicamente iluministas, si quieren, ¿no? O son códigos penales bastante clásicos. Son códigos que no tuvieron, al menos, tanto a nivel de influencia positivista. Por lo tanto, esta idea, digamos, de que la codificación penal es una codificación, entre comillas, poco positivista, es una tensión y un cuestionamiento que se hace a esta aparente influencia del positivismo en todo el ámbito penal argentino, digamos, ¿no? En el ámbito específicamente penal y sobre todo de codificación penal no fue tal la influencia, ¿no? Tampoco fue tal la influencia en la gestión carcelaria, más allá de estos casos paradigmáticos de la Penitenciaría Nacional o de la Penitenciaría de Ushuaia o un par de cárceles más, que son obviamente muy importantes y que fueron muy famosos. Sin embargo, en el resto de las unidades la influencia no fue tal. Recién les dije que en el año 1906 había 65 lugares de detención, había 65 cárceles en el país. Bueno, el positivismo fue muy influyente en 2, 3. Entonces, tampoco fue tan influyente a nivel carcelario en general, digamos, ¿no? Y por último, también está el cuestionamiento hasta qué punto el positivismo fue influyente a nivel judicial, digamos, ¿no? Uno analiza sentencias judiciales, analiza dictámenes judiciales y
más allá que hay casos que sí se nota la terminología y algunos conceptos, tampoco es que la mayoría de las sentencias tienen este corte positivista, digamos, ¿no? Entonces es algo, digamos, que está en permanente discusión. Antes de recuperar la pantalla común, acá hay una dirección que si quieren después se las paso, de donde salen gran parte de los archivos que yo les mostré acá. Este es un sitio que está dentro del Ministerio de Justicia, que tiene una biblioteca digital en donde hay una gran cantidad de documentos sobre positivismo en Argentina, memorias de la policía, es decir, gran parte de estas cosas, digamos, ¿no? Así que si les interesa la pueden consultar. Pero digamos, a lo que iba con esta presentación que tratamos de que sea un poco amena, digamos, ¿no? El positivismo fue muy influyente en Argentina a nivel político, muy influyente a nivel discursivo y sobre todo muy influyente a nivel de divulgación científica, digamos, ¿no? Esto que yo les comentaba al principio de la clase, de la gran cantidad de revistas, de artículos, de asociaciones que difundían estas ideas, efectivamente nos habla de este grado de influencia. Sin embargo, cuando uno empieza a trabajar más en detalle, digamos, ¿no? Cuando uno empieza a ver más concretamente lo que pasó en el ámbito penal, lo que pasó en el ámbito político, en el ámbito judicial, tal vez la influencia no fue tal. Entonces, esto nos lleva a reflexionar hasta qué punto, digamos, unos conceptos que tienen gran divulgación, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, pueden hablar de conceptos que se instalan a nivel país, digamos, ¿no? Pero sin duda, digamos, el positivismo es una escuela que fue muy influyente en la Argentina y fue una escuela que marca el inicio, digamos, de la criminología en Argentina. Por eso también este paralelismo con lo que pasaba con el positivismo europeo, digamos, ¿no? Son escuelas que marcan el inicio en una forma de pensar el problema del delito. En Argentina el positivismo es la primera que tiene como finalidad reflexionar científicamente acerca del problema del delito. Lo que deben tener en cuenta ustedes es que esta reflexión se hace en un momento determinado, digamos, ¿no? Momento que hablamos al principio de la clase, digamos, ¿no? Un contexto social, económico, político muy particular y un contexto en donde la mirada de la reflexión criminológica está puesta en un grupo de personas en particular, digamos, ¿no? En este caso los inmigrantes, ¿no? Entonces también hay una tensión, digamos, entre cuál es el objeto de estudio de este primer positivismo argentino, digamos, ¿no? Va por ese lado. Ahora bien, y ahora les quiero preguntar algo y quiero escucharlos un ratito, pero finalmente para cerrar esta parte, ¿por qué el positivismo entonces, si se cuestiona tanto el nivel de influencia, sigue tan presente en la discusión criminológica, en los saberes de sentido común y en ciertas prácticas policiales y carcelarias? ¿Por qué les parece a ustedes que el positivismo, con todos estos cuestionamientos que hablamos recién, todavía al día de hoy se sigue hablando que es muy influyente en la policía, en la cárcel, en los lineamientos políticos? ¿Es así? ¿A ustedes les parece que el positivismo hoy en día sigue siendo influyente? ¿Lo ven? Y en ese caso, ¿por qué les parece que es así? Yo sé que son preguntas capaz un poco difíciles para un viernes a la noche, pero tratemos de reflexionar. ¿Por qué, digamos, de sentido común uno piensa que la policía es positivista, que la cárcel es positivista? ¿En qué se basa uno para pensar en eso? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Se anima alguien a dar una opinión? Tiene miedo de meter la pata. Digamos, se los presento así de manera más sencilla. Uno, yo mismo lo digo, no es que es una pregunta con trampa. Uno dice, sí, el positivismo al día de hoy se nota muy claramente en la policía o se nota muy claramente en la cárcel. Puede ser que sea cierto. La idea es, ¿por qué? ¿En qué uno se basa para decir la policía tiene un accionar positivista? ¿En dónde está esa relación? ¿Dónde está ese punto de contacto entre la labor de la policía o la labor de la clase, de la cárcel, perdón, con el positivismo? ¿Se les ocurre por qué? ¿Dónde está ese punto de relación? A ver, ¿Puedo Joaquín. opinar? Sí. Sí. No, yo creo que porque siempre está el poder vinculado, o sea, no deja de estar de lado el poder, el gobierno que esté, digamos, siempre como hay un fuerte contenido político en el accionar y en las medidas que se toman, digo, medidas políticas carcelarias, básicamente.
Entonces siempre está el estigma y ahí, como un poco se comentó, creo que al principio de la cursada, y me parece que coincido que es real, de que el gran estafador quizás no está encerrado, básicamente porque tiene el poder de un abogado que lo pueda defender o filtrar mucha información que lo pueda dejar encerrado, básicamente. Después hay toda una porción de gente que no tiene la posibilidad de acceder a una buena defensa y por las características, desde el color de la piel, el estatus social o lo que sea, bueno, nada, queda adentro, básicamente. Es mi opinión. Yo tengo Sí. mi hermano que trabaja en el servicio penitenciario y bueno, de ahí tengo un poco de info, básicamente. Tenés ahí un No, informante clave, como dirían. digamos, él es guardia cárcel y me comenta muchas de las cosas, obviamente. Y bueno, nada, eso, básicamente. Está bien, perfecto. Está bien lo que sí, está bueno y en gran parte comparto lo que dice Betiana. Sin embargo, no sé si se relaciona tanto con la relación entre positivismo y cárcel. Igual entiendo lo que sí y no es una cosa menor, ¿eh? Los temas de observar las cuestiones de poder tienen mucho que ver con las lógicas carcelarias. Pero me gustaría escuchar, por ejemplo, a Joaquín, que había pedido la palabra y que no se la dimos. Joaquín, a ver, decime. Creo que no es Joaquín y es Nicolás Di Natal Hernán que levantó la mano, ¿puede ser? Sí, ¿qué tal? Sí, claro, está a la derecha la mano, perdón. No, Joaquín, vos No, quedate tranquilo. Habla vos, Nicolás, sí. no, sí, está bien. Creo que ¿se escucha bien? Perdón. Sí, sí. Creo que en lo personal pienso que tiene que ver más que nada con construir estructuras, ¿sí? Que en el día a día subconscientemente se van instalando, digamos, que va haciendo la rutina también y que va, digamos, generando la burocracia interna del propio sistema, digamos, que hace que sea más fácil de asignar roles, en cierta manera, también. Creo o sea, no creo que sea como, o sea, es algo más subconsciente y se va dando el día a día, se va construyendo, o sea, digamos, o sea, la relación que puede llegar a tener, no sé, el fiscal con el juez, con el abogado, con el defensor oficial, o sea, digo, para darme una idea, digamos, desde el punto de vista del derecho penal, digamos, o criminal, digamos, o sea, nos hace más seguros, en cierta manera, tener ya una idea, o nos hace sentir más seguros de forma subconsciente, tener una idea ya de algo identificado, o sea, previamente identificado, construido, una imagen construida que nos encasille, digamos, y que nos dé una seguridad, digamos, entre el caos que es, digamos, lo que es el vivir el día a día, digamos, de dónde encasillarnos nuestro rol socialmente, ya sea consciente o subconscientemente, quizá. Bien. Interesante lo que decís. Está Y bien. puedo decir también Lo digo quizá como, a mí me ha pasado trabajando mucho tiempo, digamos, como empleado público, digamos, donde cuando uno tiene que, digamos, atender hacia el ciudadano todo, o sea, en el día al día se va formando una rutina donde ya, digamos, uno tiene como todo muy marcado, digamos, y los casos, o sea, ya es como que uno empieza a tipificar a la gente, digamos, ya sabes más o menos, no sé bien cómo explicarlo quizás, pero creo que viene por ese lado, para mí. Vamos, como hacer más fácil el funcionamiento de un sistema que nos dé más seguridad, más previsibilidad y preferimos creer eso. Y si creemos en eso, como que parece que funciona, en cierta manera. Quizá. Bien. Sí, 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 te entiendo. Quizá Lucía, perdí un poco el eje de la cuestión, perdón. No. no, todo bien, todo bien. Lucía, ¿querés decir algo? También puede ser que hoy en día el sistema penitenciario también tiene la parte, como la parte de la psicología donde se siguen haciendo los perfiles criminológicos. Sí, sí, está muy bien. Ese es un claro ejemplo, digamos, de persistencia de ideas positivistas, en este caso en el servicio penitenciario. Está perfecto. Gonzalo, ¿querés decir algo? Sí, a mí me recuerda, digamos, o yo por lo menos veo una clara influencia positivista, o por lo menos lo asocio con el término que utiliza Zaffaroni cuando habla de la selectividad de la criminalización secundaria,
cómo las agencias policiales, la justicia persigue, digamos, determinados delitos que se corresponden con determinados estereotipos criminales que para mí tienen cierta influencia positivista o tienen cierto resabios positivista, no solo en la justicia y la policía, sino también en los propios medios de comunicación. Creo que persiguen, digamos, mostrar ese tipo de delitos o impulsar ese estereotipo criminal. Bien, sí, ahí diste una palabra clave que es estereotipos y que se ve muy claramente, digamos, en las prácticas policiales y penitenciarias. Fíjense una cosa, digamos, ¿no? En este juego que yo les decía de qué tan influyente o no fue el positivismo en Argentina, que además es interesante para debatir, digamos, ¿no? Porque son cuestiones controvertidas y contradictorias, porque es cierto que el positivismo en lo que se refiere a la codificación penal no fue tan influyente. Cuando uno analiza los códigos penales, más allá de alguna figura en particular que después, si tenemos tiempo, podremos repasar, que tiene un cierto tinte positivista, por ejemplo, o sea, a la hora de un adelanto, digamos, de libertad, un beneficio, entre comillas, de libertad transitoria o algo así, se tienen en cuenta los antecedentes de la persona, eso es un rasgo típicamente positivista, pero en términos generales es una codificación bastante clásica, digamos, ¿no? Con la figura de la ley, con la figura de la conducta y con todo el esquema penal clásico. Entonces, desde ese punto de vista, y sin embargo, ahí voy, Lucía, ahí termino la idea y te paso la palabra. Y sin embargo, como contrapartida, puede ser entonces que el Código Penal es un código básicamente de hecho, digamos, ¿no? Un código penal clásico. Sin embargo, como contrapartida, ciertas prácticas, sobre todo policiales y penitenciarias, están más vinculadas al derecho penal de autor, que sí es un eslabón típicamente positivista. Entonces ahí viene un poco lo que decían ustedes, digamos, ¿no? O sea, la ley sí, en cierta medida, tiene un ropaje, si querés, de derecho penal, con garantías y demás, pero las prácticas tienen un ropaje, si querés, positivista, porque en la práctica lo que se ve es ciertos estereotipos, ciertas búsquedas, digamos, de algunas personas por encima de otras, ciertos prejuicios a la hora de sospechar de algunas personas o no. O sea, todos estos rasgos, si querés, más de derecho penal de autor, se ven muy claramente en estas prácticas policiales y en estas prácticas penitenciarias. Y acá se ve todo lo que plantean ustedes, digamos, ¿no? Se persiguen más ciertos delitos que otros, se sospecha más de ciertas fisonomías que de otras, se detiene más a cierto grupo social que a otro. Esas son todas características, entre comillas, personales o individuales. Sí, disculpa, me ibas a decir algo, Lucía, ¿no? Sí, iba a decir que también, como habías dicho, esto de para obtener libertades condicionales, que se evalúa eso, también se tiene en cuenta y se evalúa como el desarrollo de la conducta en el sistema penitenciario de la persona para poder obtenerlo. Como que no queda solamente con el estudio criminológico, creo yo. Sí, claro. Sí, esos son ejemplos, digamos, a nivel penitenciario de cómo se ven estos rasgos, digamos, ¿no? A nivel policial y penitenciario se ven muy claramente, digamos, ¿no? Tanto en las prácticas como, sobre todo a nivel penitenciario, en cierta normativa, digamos, ¿no? Que habla, bueno, el sistema penitenciario argentino sigue hablando de la resocialización, sigue hablando de las etapas, sigue hablando de la progresividad de la pena. Eso es positivismo puro, digamos, ¿no? Es pensar que uno tiene un tratamiento carcelario con el cual se cura. Pasar de una fase de observación a un tratamiento, salida transitoria, es salir de una gripe, es lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, a nivel penitenciario sí se ve claramente esta idea de resocialización, esta idea curativa, si querés, digamos, ¿no? Pero sin embargo, la codificación no se ve tan claramente. Entonces, ahí esta tensión es interesante. Sin embargo, a ver, pusimos el ejemplo de las salidas transitorias. A ver si se les ocurre algún otro ejemplo, que hay pocos, digamos, ¿no? De a una norma penal o algún instituto penal que sea de raíz típicamente positivista. O sea, no de ejemplos carcelarios y policiales hay un montón, pero judiciales, digamos, ¿no? De un instituto judicial. Una probation. ¿Cómo, perdón? Una probation. ¿Por qué es positivista la probation? A ver. Porque tiende, digamos, en cierta manera, a reencauzar las conductas, digamos, si a mí, por ejemplo, no sé, me obligan en cierta forma, si yo, no sé, conduzco con alcoholismo muy seguido, me enganchan y me obligan a ir a la escuela y dar clases sobre lo mal que hace el alcohol y, digamos, o dar cursos, exactamente, o sea, es como que en cierta forma es como intentan reinsertarme en la sociedad, digamos, como
Ay, no sé cómo, perdón, me perdí un segundo, pero no sé si entiende bien a lo que quiero llegar. Sí, te entiendo. Pero está bien, puede ser. Lo que pasa es que ahí también se trata como medio de sensibilizar, de buscar algo así, pero algo que tenga que ver con los antecedentes del individuo, algo bien positivista. Digamos, no te evalúo por el hecho, sino por tus antecedentes. Hay un instituto que tiene que ver con eso. ¿Cuál es? Ustedes, imagínense esto, el derecho Sí, la penal. reincidencia. Exactamente, muy Factor bien. reincidencia. Sí, la reincidencia es el ejemplo clásico, digamos, ¿no? Porque es un ejemplo que rompe con el esquema penal clásico. El esquema penal clásico, o sea, Beccaria estaría ofendidísimo con la reincidencia. El esquema penal clásico es juzgar a la persona por el hecho, por el bien jurídico infringido y la pena que sea proporcional a eso. Tener en cuenta los antecedentes, ya ahí se metió el positivismo por la ventana. Porque le estás agregando a la imposición de una pena, en este caso, ¿no?, algo que tiene que ver con sus antecedentes, lo que pasó antes del hecho. Eso es un eslabón típicamente positivista que se coló, digamos, en la codificación penal, digamos, ¿no? Es un ejemplo claro, digamos, ¿no? El antecedente penal. Que desde el punto de vista penal clásico es difícil de sostener, ¿eh? ¿Por qué está juzgando a alguien por sus antecedentes? O sea, sostener que Robledo Puch esté todavía en cana es difícil desde el punto de vista penal. Alguien que tiene una pena indeterminada, digamos, ¿no? El derecho penal no es indeterminado, ¿no? Hay siempre una proporción, una pena que cumplir en base a un hecho concreto. Entonces, ese es un buen ejemplo, digamos, el que plantean ustedes. ¿Se les ocurre otro? No hay muchos más. Y ustedes, sabemos que las prácticas policiales tienen mucho a veces de positivismo, las prácticas carcelarias también, y algunas prácticas judiciales también. Pero ustedes, ¿tienen algunas prácticas que tienen que ver con el positivismo? Hoy estoy muy con la interpelación personal. ¿No les pasa nunca? ¿Nunca les pasó? Yo iba a decir algo relacionado, creo. Como que siento que en cada uno de nosotros no murieron los pensamientos deterministas. Como que siempre tenemos un prejuicio o rotulamos a alguien. ¿Quién no ha dicho qué caripela, alguna vez? El típico, si te veo de noche me cruzo de vereda. Claro. Sí. Es que es así, digamos, ¿no? Esas cosas, como decía el autor, sedimentan en el conocimiento de sentido común y se repiten, digamos, ¿no? Y uno se encuentra a veces repitiéndola, digamos, ¿no? La cara te vende, la cara lo vende, digamos, ¿no? O también inclusive va más allá de la cuestión penal, digamos, ¿no? Los autores del etiquetamiento, que es una escuela apasionante que ustedes van a ver dentro de unas clases, hablan mucho de esto, digamos, ¿no? Cómo hay ciertas miradas que se terminan siendo condicionantes, aparte, que ya te estigmatizan, digamos, ¿no? Ese es un revoltoso. Bueno, el chico que hoy en Jardín de Infantes le decimos revoltoso, capaz que termina siendo Robledo Puch. Estoy exagerando, pero digo, a lo que voy es que estos estereotipos que se transmiten vienen un poco de ahí, digamos, ¿no? El positivismo, además, ustedes tengan en cuenta una cosa que yo mencioné por ahí en la clase anterior al pasar, que si bien no necesariamente implica que todos los pensadores positivistas eran racistas, xenófobos y asesinos en potencia, sí es cierto que desde el punto de vista conceptual plantea una cuestión muy compleja y muy complicada, que es esta idea que desde una idea de pretensión científica, desde la ciencia, digamos, ¿no?, se puede comprobar que hay personas diferentes, ¿no? Esto es algo, sí, muy complejo, muy complicado y que trajo consecuencias muy dramáticas, digamos, ¿no? Porque una cosa es, bueno, en el positivismo se ve un germen racista, que es evidente, digamos, ¿no? El prejuicio que generan algunas características físicas o algunos grupos sociales. Pero también de la mano de este planteo viene esta idea de que hay personas mejores y peores, digamos, ¿no? Hay razas mejores que peores, hay países. Entonces, darle a estos conceptos una idea de ciencia, una idea de neutralidad, una idea de objetividad, digamos que puede provocar acciones políticas muy, muy dramáticas, digamos, ¿no? Insisto, eso no quiere decir que los positivistas hayan sido los culpables del holocausto, digamos, ¿no? Pero lo que me refiero es que estas ideas están emparentadas con estas cuestiones más racistas, ¿no? Que ahora con esto último que mencionás,
se me ocurre algo actual que no sé si escucharon hablar de la neurociencia, que también como que está bastante en debate, se ponen en tela de juicio esto que decía Hernán, de las personas diferentes y esto que habrán escuchado los asesinos más graves o que están recluidos porque, bueno, tienen alguna patología mental, o sea, se estudia como algún grado de violencia especial, parece, o algo así. Y bueno, hay mucho laburo sobre eso, si les interesa después podemos pasar algún artículo o algo, pero bueno, es como que hay un ejemplo de que lo actual que sigue siendo en algunas partes del mundo lo de la neurociencia. Es un muy buen ejemplo, digamos, ¿no? Y es un ejemplo muy actual, aparte de la neurociencia, están en gran desarrollo, digamos, ¿no? Entonces uno escucha, obviamente la neurociencia tiene cuestiones interesantes, por ahí como uno puede llegar a debatir, pero en términos generales, esta idea de analizar el comportamiento de alguien a partir de su funcionamiento cerebral es un poco frenología siglo XXI, digamos, ¿no? Es pensar que la estructura cerebral, en cierta medida, la conformación cerebral me está condicionando, digamos, ¿no? Entonces, la neurociencia, si bien no hay que generalizar, pero a veces tiende a llegar a esos lugares también muy deterministas, digamos, ¿no? Muy de relacionar todo con algún ámbito del cerebro, digamos, ¿no? Entonces, el positivismo goza de bastante buena salud, digamos, en la actualidad, digamos, ¿no? Igual insisto, las lecturas que uno hace del positivismo no solamente tienen que tener en cuenta el contexto, como decimos en todas las clases, sino también tener en cuenta de dónde viene y con quién discute, ¿no? Ese es un ejercicio que yo creo que hay que tenerlo siempre, ¿no? Entonces, si bien el positivismo tiene todas estas cuestiones reprochables, es una escuela que está discutiendo con los filósofos, con los religiosos y con los juristas, y lo bien que hace, digamos, en discutirlo, y es una escuela que también propicia algo que por más que después haya sido cuestionada cómo se hizo, pero propicia algo interesante para la criminología, que es la ansiedad de ya no reflexionar a partir de ideas, de preconceptos, sino reflexionar a partir de producción científica. Son los primeros que dicen, no, si queremos pensar en el problema del delito, dejemos de lado los mandamientos, dejemos de lado los pactos sociales que no existen, la filosofía y el derecho. Estudiémoslo científicamente. Estudiémoslo con estadística, con datos, con clínica. O sea, arranca con el positivismo. Eso va a ser muy importante, lo seguimos viendo después. Exactamente. Obviamente toda esa primera tanda de estudios científicos tienen los cuestionamientos que ustedes se imaginan, digamos, ¿no? Pero sí es cierto que se inicia toda una idea de, bueno, empecemos a trabajar estos temas criminológicos a partir de investigación científica, digamos, ¿no? Entonces, en cierta medida, hoy hacemos una encuesta, hoy hacemos un estudio y bueno, es un poco hijo del positivismo, si crees eso, ¿no? Es esta idea de pensar que una investigación científica me puede develar, digamos, algún conocimiento sobre la realidad social, digamos, ¿no? Entonces, hay que verlo con estos matices, digamos, ¿no? Con estos claroscuros. Bueno, ¿alguna opinión más o se quieren ir a descansar? Porque les aviso que hoy no se sale, estamos con veda, por favor. ¿No? Bueno, entonces les deseamos